firme al fondo, que suplica que te lances a tomar eso que siempre ha sido nuestro. En Colombia los homosexuales no nos podíamos casar, pero quiero aclarar esto qué significa. No casar en el sacramento de matrimonio, que es lo que las iglesias manejan, cada iglesia verá cómo maneja sus sacramentos, sino que no nos podíamos casar en el contrato civil de matrimonio. Que era como si nos dijeran, usted por ser homosexual no puede firmar un contrato civil de arrendamiento o un contrato civil de compraventa. Y a nosotros no nos dejaban hacer el contrato civil de matrimonio. En vista de eso, entonces fue necesario una segunda etapa, que fue el Congreso de Colombia, y con la senadora Piedad Córdoba se empieza un proceso muy importante de un debate en el cual se sacó el discurso de la cama y se colocó en el escenario del Congreso, y gracias al apoyo que se tuvo de algunos congresistas y de expresidentes también, se logró colocar en lo público nuestro tema, pero no visto en perspectiva de la cama, sino en vista de ciudadanía, derechos. Y este debate, en mi lectura personal, sirvió muchísimo porque hizo un cambio de imaginarios en la gente. Salimos a dar la cara a las personas y decir, aquí estamos, aquí somos. Entonces eso derrotó los imaginarios negativos que mucha gente tenía, pero además de eso, los medios de comunicación fueron mucho más a nuestro favor. Y entre 1999 y 2015 se pasaron aproximadamente unos 18 proyectos de ley al Congreso de la República que buscaban legislar sobre esos vacíos que existían en las personas LGBT, y ninguno pasó, por distintas razones ninguno pasó. En 1999 se pasó el primer proyecto de ley, Margarita Londoño lo pasó, después Piedad Córdoba, yo creo que pasó por presentó unos 3 proyectos, y todos por una u otra razón se caían. Es una idea que surgió trabajar porque, al menos en lo legal, era una demanda que estaba pendiente, es decir, los individuos como personas teníamos derecho. La Corte Constitucional se había pronunciado en muchas ocasiones sobre la no discriminación y la igualdad frente a la educación, la salud, el espacio público, para personas LGBT privadas de la libertad, para personas trans, para el acceso al trabajo de múltiples poblaciones, pero había un vacío frente a los derechos de las parejas del mismo sexo. Y lo que era una realidad era que en Colombia había parejas que vivían 25 años o 20 o 10 o un año y luego no tenían ningún derecho porque la ley no lo reconocía. Lamentablemente, todas estas oportunidades, más de 15, todas fueron archivadas. Y volvimos otra vez a la Corte Constitucional a decirle, oiga, usted dijo que fuéramos al Congreso, fuimos al Congreso, mire lo que pasó, ahora le toca a ustedes. Y efectivamente se inicia la fase en la cual se empiezan a reclamar derechos poco a poco. Posteriormente viene entonces el tema de una persona que presenta una demanda por matrimonio igualitario, la demanda al fin la Corte se declara inhibida y viene un litigio estratégico importante con este tema para obtener en la Corte el tema de matrimonio. Pero la Corte dijo inicialmente, le doy 2 años al Congreso, él es el que tiene que hacer la ley, pero si en 2 años no hacen nada, entonces se ejecuta la sentencia. Una sentencia muy importante fue en 2011 de la Corte Constitucional, donde reconoce que las parejas homosexuales constituyen familia, y donde la Corte dice el hecho de que las parejas del mismo sexo no se pueden casar les genera un déficit de protección, las deja menos protegidas que el resto. Eso fue una sentencia muy importante, y le dijo al Congreso, si usted no legisla en 2 años sobre este tema, pues en pocas palabras, las parejas del mismo sexo se van a poder casar. La Corte falló en el año 2011 con una sentencia que era, digamos, sujeta a muchas interpretaciones. Volvió el debate al Congreso de la República, nuevamente el Congreso de la República no hizo nada, al contrario victimizó a las personas, las insultaron. Fue terrible, fue un debate, digamos, con muy pocos argumentos. O sea, realmente sí, los argumentos que utilizaban eran terribles. Que sí fue muy intenso, muy difícil, hubo muchísimo ruido alrededor, mucha hostilidad de discursos antiderechos, pero realmente lo conseguimos en un tiempo bastante sorprendente.
al año siguiente, como la Corte había dicho, si el Congreso no legisla, que efectivamente el Congreso no legisló, las parejas del mismo sexo se van a casar y tal. Ahí mismo que se cumplió la fecha de límite que le puso la Corte, empezaron a llegar las parejas a los juzgados a casarse. Al principio los notarios dijeron no vamos a casar porque la sentencia es muy ambigua, no sabemos si eso es matrimonio o otro contrato. El movimiento LGBT dijo no, es matrimonio, no vamos a aceptar otro contrato innominado o como se quiera llamar, no, es matrimonio. Volvimos entonces, para hacer efectiva la sentencia, a los sitios donde se hacen los matrimonios. ¿Cómo se logra el matrimonio? Realmente se logra gracias a que mucha gente se involucró, instituciones, entidades, ONGs, por supuesto una gran movilización desde el activismo liderada por una organización importante en este país que es Colombia Diversa. De esos procesos, la gente que se atrevió a casarse, algunos de ellos que les puso tutela la Procuraduría, pues decidimos hacer una estrategia de acompañamiento integral y bueno, sacamos adelante, eran 5 parejas las que lideraron al final el debate ante la Corte Constitucional, pero esas 5 parejas en realidad fueron las que decidieron dar públicamente la lucha legal, pero por otro lado había un montón de gente casándose, es decir, de ese montón de gente que era a las que no les ponían tutela la Procuraduría y que estaban en todo el país, nadie habla, nadie nunca supo de ellas, todavía no sabemos, es decir, ni siquiera tenemos la cuenta, pero fueron muchísimas. O sea, yo te puedo decir que yo personalmente me pude dar cuenta de más de 100 parejas que se casaron, o sea que debe haber miles de parejas que se casaron y que hicieron historia cada una en sus hogares, con sus familias, en sus pueblos, y se dieron su lucha y son anónimas, pero esas personas también, digamos, ayudaron a contar esta historia del matrimonio, que en realidad no es el matrimonio. O sea, nosotros no estábamos luchando por un documento para cambiar el estado civil de las personas, nosotros estábamos hablando de dignidad de todas las personas, de todos tenemos los mismos derechos. 12:54 de la tarde, vamos ahora con otra de las noticias más importantes de nuestro país en los tiempos recientes. Está abierta la controversia tras el fallo de la Corte Constitucional que avaló el matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y son muchas las preguntas que surgen. ¿Qué sigue ahora? ¿Desde cuándo, además, se puede llevar a cabo entonces este tipo de uniones? ¿Qué dice el fallo de la Corte? Y finalmente la Corte dijo, no, me aclaran, la sentencia que yo dicté es clara, es contundente, es matrimonio, esos documentos que están haciendo los notarios son ciudadanías de quinta, esos documentos se igualan a matrimonio, y fue increíble. El día que salió la noticia ya de la sentencia definitiva, que sí, que Colombia estaba aprobado el matrimonio igualitario y tal, estábamos muy cerca de la Corte porque nos habíamos puesto cita a ver si de pronto decidían. Llevábamos como 6 o 8 meses cada jueves esperando a que resolvieran y nada que resolvían y nada que resolvían. Y ese día de hecho ya habíamos dado por sentado que tampoco iban a resolver. Estábamos sentados en la mesa de como 8 personas, ya habíamos pedido qué íbamos a comer y empiezan los celulares como locos, esto entraban mensajes de todo el mundo y gracias y felicitaciones y ustedes son lo máximo y no entendíamos nada. Cuando ya finalmente vimos que lo que pasaba es que la Corte acababa de decir que sí, que el matrimonio igualitario era una realidad en Colombia, pues nos paramos de esa mesa en esta emoción feliz, todos salimos corriendo, no pagamos la cuenta, por supuesto, esto fue una locura. Después fueron a pagar la cuenta otras personas, que fue muy divertido, pero salimos corriendo y por supuesto, no, ¿qué podíamos hacer? Solo yo me acuerdo que iba llorando, estábamos muy cerca en el Fondo de Cultura Económica, a la Corte son 2 cuadras, pero esto era llorar y gritar por esas 2 cuadras felices, llegamos a la Corte, ahí a la escalera y ahí nos quedamos ya en lo que los medios y la historia han registrado como la gran celebración del día en que se reconoció el matrimonio igualitario en Colombia. Fue absurdamente emocionante. Teníamos escepticismo cuando salió, entonces ahora ¿cuál será el alcance del fallo? Entonces ahora ¿será para estas 5 parejas o será para todas o cómo va a ser el fallo? Sí, ese día sentí, obvio, emoción también por la gente cercana que quería casarse, se había casado, por los miles de parejas que ya se habían casado y que no les iban a echar atrás sus matrimonios, por ser de alguna manera pioneros en esta estrategia en América Latina, pues
lo logramos por una corte, ya Canadá, Brasil, México lo había conseguido también a través de una corte, pero que era otra vez como un país no federal que lo lograba. Eran muchas emociones encontradas. Yo me puse a llorar y decía, nunca pensé llegar hasta tan lejos. Una herida es un portal, 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 esta herida es un portal. El día que ganamos el debate de matrimonio fue muy intenso, muy emocionante, muy bello. Había mil periodistas y había entrevistas por todas partes, tocaba dar declaraciones y no sé qué, entonces pues digamos que lo emocional quedó un poquito en el cajón mientras terminaba de estar en donde tenía que estar, ir a los medios y no sé qué. Yo creo que eso nos pasó a todos y a todas los que estábamos involucrados en ese momento en el tema y que salimos a medios. Al día siguiente, como yo soy activista, pero el activismo no me paga la vida, entonces yo trabajo y al otro día tenía una actividad agotadorcísima que me ocupó. A las 6:30 de la mañana me recogieron y volví a mi apartamento a las 7 de la noche, cansadísima, agotada, y me acosté. Como a las 2 de la mañana me desperté en una como emoción y me senté en la sala, en esta sala, y me puse a llorar. Porque decía como, Dios, o sea, lo logramos, el matrimonio se logró. Y yo lloraba, y entonces de pronto dije, no, necesito gritar. Pero eran las 2 de la mañana. No podía empezar a gritar como una loca en la sala. Entonces dije, me voy a dar una vuelta en el carro, y me vestí, y ya iba a salir cuando mi esposa me dijo, oye, ¿para dónde vas? Y le dije, necesito estar sola, déjame tranqui, dame un ratito, ya vuelvo, pero necesito ir a respirar. Lo que hice fue irme en el carro a las 3 de la mañana, debían ser por ahí, por la calle 26 abajo, iba como a 30 kilómetros por hora, llorando y gritando, lo logramos, y además pensando en tanta gente que pensó que podía ser posible y no lo vio. Que te lances a tomar eso que siempre ha sido